En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir Felizmente. Y hoy estoy con un súper tema y además con un súper compañero de podcast. Es un agrado para mí presentar al doctor Carlos Estrada Garzona. Carlos, así vamos a hablar hoy a partir de ahorita. Exacto. Carlos. Y Carlos es un médico, neumólogo, especialista en neumología, especialista también y tiene una maestría del sueño, que yo debo decirte, y te lo dije al principio, Claro. me dejó así como impactada. Mira, tiene una maestría del sueño, qué interesante. Así es. ¿Verdad? Y pues hoy vamos a hablar del sueño. Y Ok. es que el sueño es parte de nuestra calidad de vida y forma parte muy importante de nuestra salud física y mental, Carlos. Así es. Muchísimas gracias, Silvia. Primero que todo, por la invitación. Creo que estos temas, más allá de la parte técnica, de lo que vamos a conversar, tienen que ver mucho con la calidad de vida, o sea, con cómo yo me cuido la vida. Y un tema interesante es que el sueño, literalmente, es la segunda función vital que debemos cuidar. La primera es hidratarnos, que aquí tenemos inclusive líquido para estar conversando, pero es interesante que el sueño se ha ido posicionando cada vez más como el tema principal. Lo voy a poner diferente. Cada vez vemos consultas dirigidas indirectamente en cualquier especialidad a, doctor, no estoy durmiendo bien. Y yo siempre doy una frase muy linda que quisiera arrancar con todo lo que vamos a hablar hoy con este comercial, y es que si yo quiero preguntarle a una persona que quiero, que estimo, que valoro, si quiero saber si esa persona está bien, mi primera pregunta todos los días debería ser ¿cómo durmió? Es la forma más impresionante de hacer una consulta dirigida a una persona que yo valoro para saber si su calidad de vida va a estar bien durante el día. ¿Por qué? Porque dormir significa el hecho de poder haber recuperado durante la noche procesos que ya vamos a comentar, pero también es una forma muy linda de decirle a esa persona, me interesa lo que está pasando en su día a día. Y además de esto, si queremos hacerlo todavía mejor, más cercano, y soñó. O sea, la pregunta es, ¿cómo dormiste? Bien, no. ¿Y soñaste algo? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacerle a familia, hijos, pareja, amigos, preguntarle, ¿cómo dormiste? Porque te decía, es la función vital que hemos ido abandonando en el tiempo, pero tenemos que ir recuperando ya en el siglo XXI como uno de los temas principales, más allá de un tema médico, de un tema diario del día a día. Y yo creo que no se valora hasta que tenemos problemas con él. Correcto. ¿Verdad? Porque en un momento, bueno, cuando uno es joven, abusa uno, por ejemplo, el sueño, ¿verdad? Bueno, Exacto. los que estudiamos esta carrera los abusamos con las estudiadas, pero también con la Exacto. fiesta, porque yo me acuerdo que no voy a decir que no, yo sí me fui de Claro. fiesta y me desvelé mucho, y ese sueño nunca se recupera, dice la No, mamá de una, no ¿verdad? se No recupera, se correcto. recupera. Tiene toda la razón, si no se recupera. No se recupera. Entonces, esa parte es importante. Y yo quería también empezar con definir un trastorno del sueño. Y esto parece una pregunta muy fácil de repente, Claro. porque es muy obvio que vamos a hablar de esto, Claro. pero es porque muchas personas no saben que tienen un trastorno del sueño. Es interesante como lo planteas por el tema de trastorno, ¿verdad? Si uno ve la parte fina, técnica, hay inclusive clasificaciones y demás, pero creo que lo primero es entender qué es dormir bien. Ok. En el sentido estricto, para cualquier persona que pueda tal vez hacerse la pregunta, la primera variable es ¿cuántas horas? ¿Por qué? Porque para efectos nuestros, otro mensaje interesante es, estamos entrenados, más bien sobreeducados a vivir el día para dormir. Y es al revés. Yo ayer dormí para estar hoy acá. Con solo hacer esa modificación, la siguiente pregunta va a salir en cuántas horas duermo. El 90% de la población general duerme 6 horas. No es un número que yo diga porque sea la norma, sino que es el promedio. Habrá personas que me dirán, por lo menos en mi caso son 7 horas, en tu caso no sé si será un poco más, tal vez Por ahí anda. por ahí Sí, es 7, 8. 6:30 horas más o menos. Algunos duermen 5 horas, 4 horas. Lo importante es saber cuál es el número. Primero, o sea, cuántas son las horas que yo me siento recuperado. Y aquí quiero hacer la aclaración porque a veces programamos por educación, por estudios, por trabajo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, entonces mi horario se corre un poco. Entonces a veces es verlo el fin de semana, en vacaciones. Y lo segundo es si logro recuperar al día siguiente la forma adecuada. Entonces, para poder saber si tengo un trastorno de sueño, lo primero es entender si estoy sintiéndome recuperado. Y por eso te regalaba o dábamos esa palabra o esa pregunta importante de ¿cómo dormiste? ¿Cómo dormiste? Si yo tengo una persona que contesta, miras que no dormí tan bien,
me pasé levantando, ando preocupado y me pasé soñando con el problema. Entonces ya ahí hablamos de un primer trastorno, que es el más frecuente en la población, que es el insomnio. Que insomnio para muchas personas es estarse levantando varias veces, para otros será me cuesta quedarme dormido, o sea, me cuesta entrar al sueño. Y hay uno muy interesante que es el paciente que duerme perfecto, pero se despertó mucho antes, porque tal vez está preocupado, está estresado. Entonces, insomnio es la palabra más frecuente que usamos para hablar de trastornos de sueño, pero realmente hay muchos trastornos de sueño asociados. Y es muy importante entonces para cada persona entender primero cuántas horas duerme, si logra entrar rápido a la hora de dormir. Y tercero, si al día siguiente, insisto, si al día siguiente siente que se recuperó, porque a veces menospreciamos el hecho, como dijiste ahora, de brincarme un sueño. Interesante porque si realmente no lo recuperamos. Si yo tengo una persona que se fue tal vez de fiesta o inclusive se quedó estudiando hasta tarde y no pudo dormir, ese ciclo de sueño ya lo perdió. Y por eso es muy interesante, aprovechando el tema de salud y que nosotros estamos en un área donde tal vez se nos sobreexpone a guardias, turnos y demás, esas horas que se perdieron, se perdieron. Y eso hace que una persona tal vez en el tiempo que tiene tal vez un turno nocturno o que tiene esa necesidad de hacer cambios, le va a pasar la factura. Obviamente, si yo tengo una persona de 15, 20 años que hace trastornos de sueño, como bien mencionabas, cuando uno está joven hace muchas cosas, pero les va a pasar la factura. Y eso es lo importante entender, siglo XXI, que yo debo cuidar muchísimo mis horas de sueño y entender lo que significa estar dormido. Voy a hacerte un ejercicio interesante con esto. Para cualquier persona que tenga 40 años, número lindo, ya para una persona que tiene 40 años, que en promedio duerme 6 años, ojo a este dato, lleva 10 años durmiendo. Que duerme 6 horas, lleva 10 años durmiendo. 24 horas es la cuarta parte. Si tiene 40 años, son 10 años. Y ahí, cuando uno llega a ese punto, entonces se hace la siguiente pregunta. Sí, ¿verdad? Yo llevo 10 años apagado. Me decía una paciente, yo tengo 10 años de estar literalmente desconectado del sistema. No está desconectado. Son 6 horas donde se produce una serie de fenómenos fisiológicos que el cuerpo necesita para recuperar. Voy a hacer una comparación para poder explicar mejor. Actualmente tenemos teléfonos celulares, computadoras. Si yo no cargué el teléfono para venir tal vez a conversar con vos hoy, se me va a apagar y no pude llegar. O tal vez no pude usarlo bien. Claro, ya tenemos como un entrenamiento, o voy a irme un poco más allá hacia el futuro, los carros eléctricos, todos los dispositivos eléctricos. ¿Cuál es el factor limitante? La carga. La carga. ¿Qué mejoró en los teléfonos de los últimos 10 años? La carga. La carga. Y yo me lanzo la pregunta, ¿y cómo cuido yo mi carga? Si fuera un sistema operativo, ¿verdad? Interesante, porque el ser humano sí se carga, claro, se recarga, pero entonces tenemos procesos. Inclusive esos procesos tienen un orden. Porque mucha gente dirá, una frase muy, muy popular, qué rico que dormí. La pregunta que hice ahora, qué rico que dormí, porque dormí profundo toda la noche. Y no necesariamente, porque si yo analizo bien, más bien dormimos en ciclos. Ciclos de aproximadamente, en los adultos por lo menos, ciclos de 90 minutos, donde voy como si fuera un submarino, voy a lo profundo, pellizco sueño, vuelvo a salir. Y esto es muy interesante porque si yo no respeto los ciclos, puedo tener problemas. Aquí es donde viene el detalle de la persona que tal vez se quedó un poco más tarde en la noche, tiene menos cantidad de ciclos o los ciclos no le llevan a las fases completas del sueño. Y esto es muy importante para todas las personas que les gusta investigar, pero yo creo que en sueño lo más lindo es invitar a pacientes, a toda persona que escuche el tema, investigar. Porque ahora tenemos información, los teléfonos tienen información, los relojes inteligentes ahora nos miden. Exacto. Entonces, tenemos acceso a información de sueño, pero ¿y cómo lo usamos? Tengo un paciente que me decía, doctor, vea, yo me compré un relojito de esos porque mi novia decía que yo dormía mal, entonces me puse a revisar cómo duermo. Y me salía que tengo sueño profundo, que no sé qué significa eso, pero tenía un 10%. ¿Está bien o está mal? ¿Está bajo? ¿Está alto? Creo que es importante tener esa cultura de saber, bueno, dormí bien, sí o no, pero en el relojito dice muchas cosas. Y también, más allá de esto, es entender que yo puedo tener un paciente que tiene ciclos que tal vez no son tan regulares. O, por ejemplo, que se pasa levantando en la noche. Entonces, ¿en qué momento se levantó? ¿Se levantó cuando estaba en sueño profundo o se levantó en sueño REM? Que ahorita vamos a hablar mucho de este tema. Entonces, creo que es muy importante ir como dando esa educación, las horas de sueño, son ciclos de sueño. Y segundo, esos ciclos tienen funciones muy importantes. Y voy a adelantarme con esto. El sueño no solo es para recargarme, no somos teléfonos, no, claro, obviamente los recargamos y me siento vital. Pero si una persona no se recarga, lo primero que va a notar es el cansancio, la fatiga o la necesidad de dormir. Que un día normal está en la oficina, en su trabajo y de pronto tiene ganas de dormir o la necesidad de hacer una siesta. Voy a hacerlo un poco más amplio. Realmente en el siglo XXI el gran problema que tenemos a nivel laboral,
de pareja, familiar, es que la gente anda cansada. Sí, es cierto. Post pandemia, inclusive, mucha gente quedó cansada. Y la pregunta que yo le lanzo es, ¿cómo está durmiendo? Porque si fuera un carro eléctrico que se me queda a medio camino, yo lo primero que preguntaría es cómo está la carga. Pero no estamos tan entrenados a ver la carga corporal en función del sueño. Y el sueño tiene esa función de recuperar ciertas sustancias que se producen en sueño profundo, los pulsos inclusive hormonales que nos guían la conducta. Y por eso es muy interesante el tema, obviamente lo ampliamos a lo que Claro. sea necesario, pero es muy, muy valioso entender que es literalmente como nos recargamos. Y esa parte es interesante porque cuánto tiempo el dormir, muchas veces en la consulta, llega el paciente, no, doctora, yo dormí, me acosté a las 9 de la noche y me desperté a las 7 de la mañana. Ujú. ¿Verdad? Entonces, bueno, durmió, vale. Ajá. Pero ¿cómo? Es que vos cuando decís, ¿Cómo? ¿cómo durmió? ¿Cómo? Entonces, llega, bueno, ojalá llegue con la novia o con, ¿verdad? O con la esposa. Sí. Doctora, o sea, no. O sea, sí, él duerme, él se acuesta y se duerme, pero ronca toda la noche. Interesante. Ahí viene la otra parte. Ujú, Normalmente una persona que duerme ujú, entra en la inconsciencia, que eso es parte de la función vital. ¿Por qué inconscientes? Porque si yo tuviera procesos fisiológicos despierto, no los puedo hacer de una forma adecuada, especialmente cuando entramos a fases de sueño profundo. ujú, Pero la inconsciencia lleva a un segundo tema que es, si yo no tengo a alguien a la par que me vea dormir, tal vez no me doy cuenta de muchos fenómenos. ujú, Y por eso el trastorno del sueño, o los trastornos del sueño en realidad, ujú. son trastornos de pareja. Interesantísimo, porque a nivel mundial, cuando tal vez un adulto, voy a decir un hombre o una Ajá, mujer, vive solo en su ujú, apartamento, en su casa, o tal vez no está acompañado, ujú, tal vez no se da cuenta de que ronca, claro. o no se da cuenta de que durante la noche se mueve, o que Ujú. patea, O como que mencionas, patea, es que mi sí. esposo me pasa pateando. Bueno, ¿será que es que patea por algo normal? ¿Será que hay Ujú, un movimiento normal durante el sueño? ¿Será que hay un trastorno de movimiento en el ujú, sueño? Todos estos temas nacen siempre en la pareja y yo por eso siempre invito a todo paciente ujú. cuando venga a consulta, si tiene algún tema de sueño, ya sea porque me lo mandó la pareja, Ajá, que venga la pareja, sí. porque la pareja nos da la historia. Y como bien mencionabas, un punto alto, y es un mensaje muy lindo tal Ujú, vez para tenerlo presente, un punto alto para entender si una persona duerme bien o no es saber si ronca. Y el ronquido ujú, podemos ampliarlo en función de ujú, roncar puede ser secundario a una enfermedad respiratoria, ujú, una gripe, ujú, nariz congestiva, ujú, una infección respiratoria, ujú, cualquiera de ellas. Alergia también, sí, claro. ujú, Pero si el paciente no tiene una historia de alergia, si no tiene una condición aguda como una gripe, ujú. ¿por qué ronca? El ronquido es la otra variable que nos enseñaron culturalmente como algo normal. Es más, Ujú. estamos acostumbrados a decir, qué rico que durmió bien profundo y roncó toda la noche, Sí, como si fuera un sinónimo más bien de un buen dormir. sí, Y no, la segunda pregunta que uno debe hacerse como paciente, ya ahora ya en forma personal es, ronca, no es normal, el ronquido no es normal y ujú, eso tenemos que irlo normalizando, así como hemos normalizado, por ejemplo, que tener dolor de cabeza no es normal nada mal. o que estar con dolor de estómago no es normal. No, Ujú, claro, roncar es el síntoma más importante que puede llevar a un paciente a una consulta y voy a decirlo de la forma más linda, preventiva ujú. en prevención cardiovascular. Sí, Y aquí me salí del tema y me dice, pero como sueño, ¿qué tiene que ver con tema cardiovascular? es muy importante. Por supuesto, porque Sí, ¿dónde descansa el claro. corazón? En el sueño. Sí. Es más, un humano promedio en el sueño va a bajar un 30% su frecuencia cardíaca, su función vital, Ujú, y esto es para recuperarse. sí, Y yo se lo comparo mucho a los pacientes como si fuera un motor de un carro. ujú, Los invito a preguntarse cuántos de nosotros podemos dejar un motor encendido toda la noche. ujú, ¿No? Usualmente cuando usamos un vehículo, una motocicleta o cualquier dispositivo, ujú. lo apagamos. Hasta Sí, una computadora la ujú, apagamos. Es interesante. sí. Solo los teléfonos no. Los teléfonos somos muy abusivos y nunca los Y apagamos. nunca Pero, los apagamos. Y los que pero, somos pero, médicos somos peores todavía. pero En igual, ese digamos, sentido. si uno lo analiza desde el punto de vista del dispositivo, Ujú, hasta los dispositivos les damos descanso. sí, Y nosotros a veces no respetamos ese descanso. Entonces es muy interesante. El roncar siempre nos obliga a preguntar qué está pasando. ¿Será que tiene un fenómeno respiratorio asociado a apnea, que es dejar de respirar en la ujú, noche? Y obviamente la apnea vista como una gran enfermedad donde ujú, podemos anticipar fenómenos. La apnea es todo un tema porque sí, obviamente es el trastorno de sueño, muy interesante, trastorno de sueño respiratorio más frecuente, ujú, es la principal causa de insomnio orgánica, ujú, porque el insomnio tiene una causa también psicofuncional ujú, que es un estrés, un ujú, problema estrés, ujú, familiar, una pareja o demás, pero física. ujú, Apnea. Si yo tengo un paciente que no duerme lo regular, que se pasa despertando, que tiene que ir al baño ujú, todas las noches, ujú, que tiene inclusive ese fenómeno de que a medianoche se durmió y a ujú, las 3 de la mañana se está despertando ujú. siempre a la misma hora,
cuidado. Y también ahí podemos ir asociando otros fenómenos, por ejemplo, las pesadillas recurrentes, eventos respiratorios como las parálisis de sueño. En adultos nunca son normales y siempre nos obligan a pensar si será que tiene algún fenómeno que lo arranca del sueño profundo. Y en el siglo XXI, con temas de obesidad, cambio inclusive de alimentación, ejercicio, siempre pensar en apnea de sueño es un regalo. Yo siempre digo que es un regalo porque un paciente, inclusive he tenido pacientes de 20 años que tienen apnea por un tema de diseño, digamos, del tema del tamaño del cuello, la posición del mentón con respecto a la lengua, etcétera. Todo ese tipo de temas anatómicos también pueden favorecerlo en personas muy, muy jóvenes. Pero usualmente hemos pensado o hemos encasillado apnea en hombres que suben de peso. Sí, es cierto. Y se nos olvida que hay grupos especiales, inclusive deportistas. Hoy temprano tuve un paciente que hace jiu-jitsu, deporte excelente, pero tiene un cuello del tamaño del doble de cualquier ser humano usual. Entonces, claro, ellos fortalecen el cuello, pero es un cuello más pesado. Se puede colapsar más fácil. Claro. Entonces, son pequeñas variantes y te regalo un concepto lindo, que es que la paciente que más consulta por apnea siglo XXI es la mujer en la menopausia. Y aquí quiero hacer un apartado adicional, porque usualmente la menopausia significa para muchas mujeres un gran cambio, pero lo hemos condicionado socialmente a, claro, como mamá está en menopausia, ya no duerme bien, ya pasa más ansiosa, se pasa levantando en la noche, porque está en la menopausia, porque tiene los calores, y necesariamente tiene que ser así. Puede ser que tenga un tema de insomnio, claro, por el cambio hormonal, pero si está roncando no es normal. Entonces es un regalo lindo porque muchas mujeres que entran a la menopausia no necesariamente han subido de peso, es un cambio en el tejido a nivel de la faringe y eso puede explicar un fenómeno que luego se asocia con la parte cardiovascular, donde, por estudios que hemos conocido en los años, ¿dónde es que la mujer aumenta su riesgo cardiovascular? En la menopausia. ¿En la menopausia? Interesante. Totalmente. Inclusive en los estudios de terapia de reemplazo hormonal originales se hablaba mucho de ese tema, que el riesgo cardiovascular y poderlo diferenciar entre la terapia y el riesgo basal de la paciente. Claro, pero es que son mujeres que están en la menopausia. Sí. Y hoy por hoy sabemos que 8 de cada 10, no uno, 8 de cada 10 pacientes con hipertensión por arriba de los 40 años tienen apnea. Tiene apnea y hacen apneas, bueno, yo que veo mucha hipertensión en la oficina, Claro. y hacen apnea, hacen presión alta cuando uno duerme, cuando debería todo estar bajito, Correcto. ¿verdad? Y son pacientes que son, o sea, son un poco resistentes al tratamiento Claro. y eso aumenta un poco más el riesgo de derrame cerebral, para hablar de Por ABC, supuesto. pero derrame cerebral para que nos entendamos todos. 3 veces más riesgo. Sí. Inclusive, interesante que lo mencionaras porque yo siempre hablo que en el tema preventivo, los monitoreos, el MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión, que es la forma correcta de hacer un diagnóstico de hipertensión, ¿a dónde nos da la variable el MAPA? En la noche. En la noche, los dippers. Exacto. El hecho de que no haga el dipping, o sea, que no vaya, que no hace ese descenso de un 30, 40%, es la primera señal. ¿Por qué? Porque necesariamente, como dije ahora, por estadística, por frecuencia, sabemos que ese paciente que es un no dipper, lo que más probablemente está haciendo es un evento respiratorio en la noche que lo sacó. Sí. Igual que sucede con las arritmias. Voy con el mismo número. 8 de cada 10 pacientes con arritmias, especialmente fibrilación auricular, tienen apnea. Tiene apnea. Y aquí el tema, pienso yo, y me gusta más verlo así, evidentemente en consulta veo mucho paciente que ya tiene fibrilación auricular, que le han hecho ablaciones, hipertensos ya diagnosticados, pero ¿por qué llegar cuando tiene 50, 60 años o la mujer en la menopausia? ¿Por qué no llegar cuando tiene 40? Porque ese paciente que uno ve con una arritmia o que tiene una cardiopatía hipertensiva o que tiene cambios ya morfológicos a nivel del ventrículo izquierdo, es un paciente que pasó 20, 15 años roncando. Sí. Y cuando uno habla con ellos, es interesante porque a veces me pasa esto y hablamos con la pareja y me dice, claro doctor, si mi esposo ha roncado toda la vida. Sí. Pero ahora es más evidente, ahora ya me molesta, ya no me deja dormir, pero creo que es muy importante, de nuevo, en la pregunta de cómo dormiste, qué soñaste, que ahorita te explico por qué hay que preguntar qué soñó, ya te voy a decir yo y todos la mis sueños tercera también. es, ¿roncó? Exacto. Porque si una persona ronca, más allá de un mapa, porque el mapa es un estudio ya dirigido, más allá de otros estudios, es la forma más linda, y yo siempre se lo digo a las parejas cuando llegan al consultorio, especialmente cuando son en pareja, que uno ve esas parejas muy lindas y les digo, vea, usted le está salvando la vida a su esposo, porque lo trajo acá, o a su pareja, porque me lo trajo acá de 40 años, empezando el fenómeno. Dentro de 20 años ya no podemos hacer muchas cosas, porque ya va a ser más bien un poco más secundaria el manejo, o un poco más paliativo inclusive, pero si yo tengo un paciente joven, lo mandamos a hacer ejercicio, hacer un cambio de estilo de vida, y se puede corregir la apnea. Si el fenómeno principal es apnea, lo corregimos. Entonces es interesante porque esa variable, obviamente es un tema muy lindo, es muy amplio, pero yo siempre regalo el concepto. Recordemos que apnea, más allá de lo que dice internet, que dice que es en los hombres que han subido de peso, no, las mujeres en la menopausia y los grupos especiales, que son deportistas algunos, pacientes inclusive muy delgados, que tienen cuellos muy largos, temas craniofaciales, en general por diseño,
cualquier paciente que tenga este fenómeno, tener ese cuidado de pensar en la apnea como causa de insomnio orgánico, importantísimo, que puede ser corregible. Y que genera mucha fatiga, ¿verdad? Y vos sabes que eso que estás mencionando, voy a decirlo que es como también una bofetada para uno médico, porque cuando uno tiene un paciente con presión alta que no hace ese descenso, cuando lo ves por mapa, vos venís y lo medicas divinamente para la presión, pero ¿cuántos médicos nosotros lo manda a corregir el tema de la apnea? Ese es el gran reto, Sí, pienso eso yo, es un gran reto. porque evidentemente, sí, uno instintivamente y por entrenamiento también lo tiene que hacer, le va a dar tratamiento. Sí. La pregunta es, yo la lanzo de una forma interesante. En la escuela clásica médica se nos ha enseñado un paciente de más de 40 años que tiene un antecedente familiar que son hipertensos, la posibilidad de que tenga hipertensión es mayor. Es como, es más, eso venía desde Framingham en los años 90, decía, bueno, es que esa es la estadística usual del hombre, de la mujer, pero usualmente en los hombres. Lo pongo diferente. ¿Y por qué no le preguntamos otras cosas? En su familia, ¿quién ronca? Y te lo garantizo que te va a salir, es que papá también ronca. Así. Entonces, si yo analizo, el papá era un hombre de 40 años que roncaba, que se hizo hipertenso. Entonces, la historia se repite. Y especialmente cuando uno analiza cardiopatías, a nosotros nos enseñaban en la escuela de medicina una variable interesante que es, ¿cuándo llegan los infartos de emergencias? En la madrugada. En la madrugada. Especialmente después de las 3 de la mañana. ¿Por qué? Y ahí me voy a meter en el tema interesante. Resulta que en la segunda mitad de la noche predomina, no es que sea el único, pero predomina el sueño REM. Y en el sueño REM, por un diseño anatómico que tenemos, desde el punto de vista cervical, tenemos un bloqueo funcional. O sea, estamos paralizados. Ningún músculo se mueve y es un bloqueo cervical bajo. Eso significa que el nervio frénico sí funciona. Por dicha, porque si no, no podríamos respirar. Pero el nervio, digamos, del C5 para abajo, no tenemos una actividad muscular. Estamos paralizados. Si yo tengo un paciente que tiene apnea, en ese momento es el momento más crítico. Y por eso siempre se dice que en pacientes jóvenes, cuando uno hace un estudio de sueño ya un poco más dirigido, usualmente la primera fase es lo que se conoce como las apneas dependientes de REM, porque es cuando más se va a lo profundo. Ese es el paciente que también le dice a uno, Doc, viera que yo siempre me levanto a las 3 de la mañana, me despierto, asustado, o es cuando más ronco, o voy de nuevo, es cuando se infartan. Claro, porque es cuando tenemos el punto más delicado donde más se va a relajar el tejido y donde más probablemente va a ser una oxigenación baja. Que otro comercial con esto, yo siempre digo que para un paciente, ya para roncar como estímulo cerebral, un cerebro humano está diseñado para sensar caídas de 3% de saturación. O sea, si yo tengo 100% despierto, con que baje 3, muevo la cabeza. O sea, yo tengo un paciente que está con 98 en el consultorio y baja de 98 a 95, muchos dirían, no, pues está normal. No, no está normal porque está bajando 3 o más. Pero cuando baja al menos 10%, ronca. Y es un comercial porque cuando uno tiene un paciente que le dice ronca, en el caso nuestro, sí es muy importante entender como una bandera roja que dice, si ronca y no es una causa respiratoria alta, evidentemente, vía respiratoria, tenemos que pensar en, ¿será que tiene un ronquido secundario a una hipoxemia nocturna? Que relativa a su saturación, un paciente que tiene 98, por lo menos llega a 88. Y es una regla. Cuando uno hace los estudios de sueño, por ejemplo, las poligrafías o la que hagamos para diagnóstico, justamente la poligrafía ambulatoria, que es la más fácil de hacer en un hogar, en escenario real, en esos estudios uno identifica esto, que es un paciente que está haciendo caídas y que muchas veces dirán, no tiene tantas apneas. Sí, puede ser que tenga pocas apneas, qué dicha. Casi todas son hipopneas, qué dicha. Pero la oxigenación baja lo suficiente como para que tenga ese fenómeno. Y esto, siguiendo con la línea, se da predominantemente en la entrada del sueño REM. Detalle interesante, porque el sueño REM es todo un gran área linda que hay que cuidar muchísimo. Y ahora, en una forma sencilla, para que también todos nos entendamos en casa, porque no todo el mundo que nos ve entiende esto del sueño. Sí. En palabras sencillas, sueño REM, sueño no REM. Claro. Sí, ¿Cómo lo definimos? es muy práctico. Nos dormimos, estamos inconscientes. Yo lo comparo como entrar a una piscina. Nos metemos en una piscina y vamos a lo profundo de la piscina, como cuando estábamos niños, a tocar el fondo de la piscina. Ese es el sueño profundo. Dijimos ahora son ciclos de aproximadamente 90 minutos. Conforme avanza la noche, hacemos una diferencia, ya no tanto sueño profundo, que se conoce como no REM, sino más sueño REM. ¿Cómo los diferencio? El sueño REM es donde soñamos. Donde yo me imagino que viene un tiranosaurio y me agarro la cabeza y salgo volando y luego soy Superman. Interesante. Ahora, el sueño REM, a diferencia del sueño profundo, tiene cuestiones fisiológicas. Voy a hacer un pequeño repaso. En el sueño no REM es donde tenemos el pulso de hormona tiroidea, el pulso de testosterona, el pulso de hormona de crecimiento.
estrictamente hablando, en donde yo, como ser humano, como un ser vivo, me recargo. Lo que dije ahora, la recarga. Importante lo que acabas de mencionar. Yo puedo tener un paciente que tiene hormona tiroidea normal, niveles normales. Si no llega al sueño profundo, no recupera. Si no llega al sueño profundo, no va a tener un pulso adecuado de hormona de crecimiento. Entonces, aunque entrene, aunque haga pesas, aunque haga un ejercicio, no va a recuperar. Y empiezan a aparecer dolores, lesiones. Si no tiene un pulso de testosterona, su estado de ánimo anda un poco más variable, la motivación cambia. Entonces, vienen explicaciones de trastornos que vemos. En el sueño REM, interesante, las ballenas, los delfines, los gatos, los seres humanos tenemos una curiosidad y es que soñamos. Son poquitos los animales que pueden hacer eso. Es la forma más exquisita de evolución que tenemos porque es donde aprendemos. Esto que estamos conversando vos y yo acá, los que nos escuchen, los que nos puedan ver también, lo van a aprender. ¿Cómo lo aprenden? Literalmente hoy en la noche, cuando lo escuchen, van a ir a grabar. Como el botón de grabar de la computadora, ese es el sueño REM, es donde aprendemos. Interesante porque en el sueño REM tenemos ciertas curiosidades. Por ejemplo, ya dije ahora que estamos paralizados. Gracias a Dios. Porque si yo me imagino que soy Superman, o lo voy a poner diferente, o me imagino que soy Keylor Navas y voy a atajar el penal, me muevo. Así. Y podría actuar el sueño. Trastorno de sueño interesante porque en algunos pacientes sí actúan los sueños. Entonces uno puede diferenciar inclusive ya anticipado como pareja, como persona que está a la par. Mira que va a ser siempre, cuando va a jugar fútbol, actúa el sueño. Eso no es normal. Yo debería estar completamente paralizado. Y segundo, en el sueño REM, una curiosidad, perdemos el sensor de temperatura. Esto es espectacularmente interesante. Los seres humanos en sueño REM somos poikilotérmicos, no controlamos la temperatura. Por eso muchas personas dicen, claro, doctor, en estas semanas o días que hace frío, yo me despierto. Se cree que es una señal evolutiva para poder salir rápido, para sobrevivir, pero no controlamos temperatura. Entonces, si hace calor, duermo mal. Si hace frío, puedo dormir mal. Es interesante. Otro tema que tiene el sueño REM, que es lindísimo, es que en ese momento, por un tema electrofisiológico, o sea, por un tema neurológico, aquí nosotros dos estamos produciendo sustancias a nivel cerebral que nos mantienen alerta. Cuando entramos al sueño profundo, que no es REM, no producimos esas sustancias, estamos como desconectados. Pero en sueño REM estamos cerebralmente activos. Y eso es muy lindo porque muchos pacientes le dicen a uno, doctor, mira que es interesante, yo a veces me sueño la solución del problema en la oficina. O tal vez tenía un problema en el trabajo y me soñé cómo resolverlo. Claro, porque el cerebro está pensando. Y algunos pacientes tienen hasta la facilidad de navegar el sueño. No, yo iba para San José, pero me dio pereza, me devolví para Heredia en el sueño. ¿Y el sueño? Eso se puede hacer, esos son soñadores que se llaman soñadores vívidos, es todo un tema emocionantísimo porque son personas que aprenden muy bien. Muchos de los grandes avances en la ciencia mundial dependen de personas que han logrado eso. Por ejemplo, la fórmula de relatividad que descubrió Einstein se descubrió en el sueño. Son curiosidades. No, y yo constantemente me río porque yo estoy haciendo mi check mental, o sea, no puedo evitar, ¿verdad? Estoy con el tema de los sueños, y Dios mío, sí, que todo lo que se sueña, ¿verdad? Entonces, pero qué interesante. Para avanzar en este tema, Doc, Sí. vos me decías ahora, uy, ¿por qué no hablamos también de cosas raras del sueño? Claro, claro. ¿Verdad? Entonces yo me, uy, cosas raras como qué, ¿verdad? O sea, con toda la curiosidad del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosas raras hay en el sueño? Sí, aquí voy a hacer tal vez un comercial porque usualmente estamos hablando de lo normal, ¿verdad? Pero lo que más intriga, lo que más inquieta es lo anormal. El primero y la pregunta más clásica es hablar. Mucha gente habla, Okay, dormida. sí. Voy a hacer una aclaración porque esto siempre lleva a motivos de reflexión. Hablar en la noche no es anormal, se considera un fenómeno normal. Okay. Obviamente si una persona habla y actúa el sueño es diferente. Okay. O sea, puede ser que tal vez tengamos pareja o alguna persona, o inclusive se ve mucho en los niños, en los adolescentes que están en esa fase de crecimiento neurológico, que tal vez hablan en la noche. Eso no se considera normal, inclusive hay gente que habla en idiomas raros. Asusta mucho cuando es recurrente, pero no se considera normal salvo que haya un movimiento. Okay. O sea, por ejemplo, yo tengo una persona que habla y hace un movimiento, me agarra la mano o se levanta la cama y sigue hablando, eso ya no es normal. Y aquí entro en el segundo tema interesante. Moverse no es normal. Moverse en el sentido de actuar un sueño, se considera un trastorno de sueño interesante. El Quijote lo tenía. Por aquellos, la gente que le gusta mucho la literatura, ustedes recuerdan que el Quijote tiene un momento interesante donde ataca unos sacos de vino y piensa que son gigantes. Está actuando un sueño. Y curiosamente, cuando no hay enfermedades neurológicas, el trastorno de movimiento en sueño REM, que eso es lo que se describió con el Quijote, está descrito como un tema. En 1986 fue la primera vez que se aglomeró como una estructura, digamos, de trastorno de sueño. Pero es interesante porque se sabe que el paciente que actúa los sueños se puede considerar como una fase precursora de enfermedades
demencia tipo Parkinson. Ok. Interesantísimo, porque el paciente con demencia tipo Parkinson yo podría tal vez entenderlo o captarlo mucho antes. Y si analizamos de Quijote, se cree, dentro de lo que uno puede analizar en la parte médica, que sí tenía cierto grado tal vez de trastorno cognitivo. Entonces, interesantísimo, porque él tenía ese fenómeno. Ahora, muchos pacientes me dirán, doctor, sí, a mí me ha pasado un día que estoy muy cansado que hago un movimiento. Entonces, bueno, hay una diferencia. Yo tengo pacientes que hacen toda la noche lo mismo versus una persona que lo hace de una forma aislada. La más frecuente de las preguntas siempre va con las pesadillas. Es más, creo que prácticamente a todos nos ha sucedido. Quiero aclarar que las pesadillas tienen muchas causas, ¿verdad? No es única y exclusivamente algo anormal. Pero si tengo una persona que sueña todas las noches un sueño de estrés, ansiedad, susto, pesadilla, no es normal. No es normal porque, recordemos un detalle, en el sueño REM que acabamos de decir, yo estoy cognitivamente, o sea, cerebralmente estoy activo. Lo que voy produciendo no es lógico. Puede ser, como dije ahora, un tiranosaurio que me atacó. Pero el contenido no va con la sensación. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo pensar que viene un tiranosaurio, pero si mi susto, mi sensación es un estrés, eso es real. Y esto lo puede confirmar cualquier persona que tiene una pesadilla, sale asustado, taquicárdico, acelerado, con la frecuencia cardíaca muy, muy activa, inclusive sudando, asustados. Esa sensación, yo siempre digo a todo paciente, confíen en esa sensación, porque si esto ha sido todas las noches, ¿por qué se está saliendo el sueño REM? Es la fase más profunda del sueño. Para que algo lo arranque de ahí, tiene que ser algo muy violento. Y hagamos el análisis. Les dije que dormir es como entrar a una piscina. ¿Sí? Si yo me meto en una piscina y no respiro, no respiro, no respiro, no respiro, no respiro, y de pronto no logré respirar y el cerebro hace una activación rápida, veloz, y me salgo, me podría arrancar de un sueño, se convierte en una pesadilla. ¿Y qué dice el paciente? Doctor, me sentí asustado. Era como un ahogo. Como un trastorno ansioso, como una cosa, Correcto. como un episodio. Interesante, porque vamos ampliando en pacientes que tienen trastornos de ansiedad. Una de las grandes preguntas es, bueno, sí, evidentemente tiene un trastorno de ansiedad, se puede medicar, claro que sí. ¿Y cómo duerme? Hay un triángulo muy lindo que habla de esto: insomnio, ansiedad y depresión. Sí, y va muy de la mano. De hecho, Claro. cuando uno ve pacientes, tanto en depresión como en ansiedad, los dos la mayoría del tiempo, o sea, vamos a decir, no el 100%, pero una gran mayoría tiene trastorno de sueño. Raro el que no tenga, más bien. Correcto, porque Sí. por un tema estadístico, Sí. te comentaba, se sabe que de 3 a 4 veces existe el riesgo cuando hay insomnio de tener un trastorno de ansiedad y también de un trastorno depresivo, y es un triángulo que se Sí. asocia. Una variable para entender esto mejor es una persona que no descansa, que no llega al sueño REM, recupera su parte cognitiva, que no aprende de una forma adecuada y que está cansado, está bajo estrés. Y al estar bajo estrés tiene más fenómeno de ansiedad. Un ejemplo de esto, que tengo que hacerlo porque es una forma práctica de entenderlo, son las guerras. Cuando un paciente está en una zona de batalla, paciente porque son pacientes al final, esos soldados, que usualmente son muchachos muy jóvenes, y esto es muy lamentable, no duermen. Y muchos de ellos terminan con trastornos de ansiedad, de estrés postraumático. Claro, porque no logran descansar, están toda la noche esperando que pase algo o que no pase algo. Y ese fenómeno en una persona joven puede traducirse en trastornos de ansiedad y depresión a largo plazo. Si yo comparo este ejemplo, que es un poco más agresivo, más dramático, pero lo integro a la sociedad actual, yo tengo una persona que todo el tiempo está estresado, por ejemplo, porque tiene que ir al trabajo, porque tiene un problema con su entorno laboral, un problema familiar, no duerme. Y ese estrés podría ser secundario a un fenómeno de insomnio y vamos relacionándolo. Ahora, usualmente, en una consulta, como pasa con hipertensión, primero medicamos. Es lógico, yo tengo un paciente con trastorno de ansiedad, tengo que medicarlo para evitar complicaciones. Claro. Pero podría irme un poco más al origen pensando en el trastorno del sueño. Y como ya mencionabas, si yo le pregunto a un paciente que tiene un trastorno de ansiedad o depresión, ¿cómo duerme? ¿Cuántas horas duerme? ¿Se logra quedar dormido rápido? La mayor parte de ellos te van a decir que no, que duermen pocas horas. Y si a la par de eso metemos lo que preguntaste ahorita, que es ronca. Yo tengo un paciente con un trastorno de ansiedad que ronca, lo primero que tengo que hacer es preguntarle la parte curiosa. ¿Y tiene pesadillas? ¿Hace algún movimiento? ¿Su pareja le ha dicho que se mueva? Sí, claro, doctor, yo paso moviéndome toda la noche. Cuidado, porque si tiene apnea, es algo que podemos corregir. Y no es un medicamento, estrictamente hablando. O sea, se puede integrar en una estrategia de tratamiento, pero es la parte linda. Inclusive, la semana pasada tuve una consulta indirecta con una colega, una muy buena amiga, que es psiquiatra. Me decía, doctor, es que te tengo que mandar a una paciente porque tiene un trastorno de ansiedad, pero ronca. Y está en la menopausia. Y a mí no me calza porque es una mujer que es desproporcionado y la respuesta al tratamiento no ha sido la que yo esperaba. Entonces, claro, estamos integrando cada vez más el sueño en la pregunta, en la consulta médica. Y creo que es importante hacerlo como un tema de rutina porque, como vimos,
esas horas de sueño que pierde, sueño REM, que pierde sueño profundo, se pueden traducir en fatiga, en somnolencia, pero yo siempre hablo de que lo primero que perdemos, esto es algo que hay que anotar así como en un libro y aprenderlo todos, lo primero que se pierde al dormir mal es el sueño REM. Y esto uno lo puede notar en personas jóvenes que a veces me dicen, doctor, vea, yo ya tengo mis 30 años, ya estudié, gracias a Dios tengo mi trabajo, pero mira qué raro, yo me paso como despistando. A mí me mandan a hacer un mandado y se me olvida dónde era. O me pidieron que comprara arroz y frijoles y después no me acordé cuál era. O se me olvida el teléfono. O venía para la grabación y se me olvidó, uy, ¿dónde fue que le grabé la dirección? Ese tipo de despistes, si uno lo analiza, los podemos atribuir a cansancio. Sí, pero ¿por qué? Una persona de 30 años no debería sentirse como con temas como que se le olviden las cosas o que la pareja, que usualmente son las parejas las que dan la luz, que la pareja le diga, sí, yo lo conozco desde hace 10 años y este hombre no es el mismo. Se me pasa despistando, ya no me pone tal vez tanta atención. O inclusive a mucha gente que le gusta leer, me lo dicen, doctor, es que yo antes leía, me fascinaba leer y ahora no me concentro. Esa incapacidad de no concentrarse. Y debo decir que muchas veces personas que tienen, y a veces es un trastorno del sueño, porque me ha pasado también, Doc, Claro. vienen a veces medicados por un trastorno de déficit atencional, ¿verdad? Y cuando usted se da cuenta del déficit que tiene, es el déficit de no dormir. Correcto. Esa parte es muy... Es que la sí, inatención, vamos de nuevo, usualmente la medicamos, o sea, se puede medicar, pero la pregunta es, ¿y cómo duerme? exacto. Porque si está un poco disperso, o por decirlo la palabra que usamos popularmente, pero digamos, un poco con capacidad limitada de mantener la concentración, ese disperso que hablamos popularmente, tal vez tiene un origen que no duerme bien. Y es muy interesante porque también va un poco más allá. Puede ser una persona que a nivel ejecutivo se equivoque, que esto es muy importante. A veces tenemos pacientes que están en su empresa y tienen que hacer cálculos matemáticos, llevar la contabilidad y se equivocan. Y se equivoca. Y dice, es que yo me equivoco todo el tiempo, doctor, es que a mí me tiene cansado, ya me regañaron, mi trabajo está en riesgo porque también no estoy concentrándome en la forma adecuada. ¿Será que está durmiendo mal? ¿Será que tiene algún tema relacionado con algo? Voy a hablar de la parte respiratoria, pero puede ser un tema nada más de la entrada al sueño, porque hay muchos trastornos. Está el trastorno de fase, el mismo bruxismo, que es una pista a veces para muchos pacientes, trastornos que son de movimiento específicos. O sea, hay una serie de trastornos que pueden orientarnos, pero yo siempre digo, las curiosidades son las que llevan a consultar. Hablábamos de pesadillas, hablábamos de movimientos, y para cerrar ese capítulo, una que es bastante desagradable son las parálisis de sueño, que es la persona que se despierta y no se puede mover, que queda como paralizado del cuello para abajo. Es una persona que salió del sueño REM de una forma muy violenta y por decirlo así, como que el interruptor de la parte muscular no se encendió al mismo tiempo que la conciencia. Esto es muy desagradable. En países como México le llaman que se le subió el muerto. Hay gente que dice como que se le subió como un saco de encima o que estaban como enterrados. Hay muchas sensaciones, pero genera mucha ansiedad porque, claro, viene saliendo de una fase profunda y no hizo una transición adecuada. Y la más linda, linda no porque sea linda, sino porque es la que más se pregunta como algo místico o misterioso, es el sonambulismo. Porque los sonámbulos existen, primero, no son un mito. Hay gente que cree que no existen, no, sí existen. El sonámbulo es una persona que en el sueño profundo, no REM, o sea, está inconsciente, no va a recordar, importante, hace movimientos. Pero los movimientos son usualmente conductas automáticas. Estoy hablando entonces de una persona que puede hacer que nada más se mueva, se gire en la cama, hasta personas que pueden manejar un automóvil, pueden salir de su casa, pueden poner en riesgo su vida porque tal vez caminan en algún pasillo. Entonces, y el susto, muy bien, porque los que están a la par lo ven y lo ven con los ojos abiertos. Curiosidad, porque a veces tenemos la idea como que el sonámbulo va con los ojos cerrados. No, puede estar con los ojos abiertos, pero la clave en este paciente es que no recuerda lo que hizo. Y una curiosidad que también pregunta mucho es, ¿lo puedo despertar? Hay todo un mito, ¿verdad? Es todo un mito, sí. Que sí es adecuado no despertarlo. Exacto. Voy a contestarlo como es, no es lo ideal despertarlo si no se sabe lo que está pasando. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, si yo tengo una persona, una pareja, que hizo un episodio de sonambulismo y va por media calle y lo va a atropellar un autobús, pues tengo que despertarlo. O sea, ese es un tema de riesgo. Pero recuerden que la persona con sonambulismo, su último recuerdo consciente estaba en la cama. Entonces yo, por ejemplo, despierto un sonámbulo que está en la sala de la casa y lo despierto, su primer instinto va a ser defensivo porque yo no estaba ahí. Se va a sentir desorientado y puede ser que me empuje, va a ser como una conducta defensiva hasta con una persona que quiere. Y eso es lo que usualmente da miedo porque se ponen muy agresivos. Pero depende mucho, obviamente por seguridad, evidentemente se puede tratar, se puede buscar el origen, pero más allá de medicarlo, tener ese cuidado a la persona a la par, que sí no es una buena idea despertarlo, obviamente siempre cuidando seguridad. Y que ella lo lleva a la mano y lo lleva a la cama.
No, sí, bueno. Pero es porque como es una conducta automática, Sí. yo puedo tratar de guiarlo en cierta Ok, forma. ok. Claro, lo ideal sería, esto sucede mucho, por ejemplo, en niños. En niños menores de 15 años, los episodios de sonambulismo se pueden considerar normales, Ok. salvo que tenga alguna conducta adicional Ujú, o algún trastorno neurológico específico. ujú, Pero, ¿por qué? Porque van madurando. ujú, Entonces, en los niños, usualmente las madres que lo tienen, se les educa a, ujú. bueno, déjelo que se levante, pero como que rediríjalo hacia su cama Ok, y tratar de despertarlo en la cama. ok. Es lo ideal, pero evidentemente te decía el ejemplo extremo. Si yo tengo un paciente que salió a la calle, no me voy a esperar a que brinque el alto para poderlo despertar. Pues tengo Ok. que tener como esa parte preventiva, ¿verdad? Pero es muy interesante porque el sonámbulo parece algo como misterioso y es Ujú. bastante frecuente Y en es nuestra bastante población. frecuente, yo Correcto. conozco, no, de hecho. Sí, claro. Doc, quizás se nos fue más de la media hora, pero no importa, porque la Ajá. gente que nos escucha y nos va a ver por YouTube van a estar súper contentos con No, este hombre, con podcast, mucho gusto. porque de verdad es mucha información, parece un tema sencillísimo, No, parece para nada. sencillísimo, No, pero no. es increíble. Pero yo creo que aquí una de las cosas que hemos aprendido es que dormir bien Ujú. es parte de nuestra salud y Correcto. debemos en la consulta, en el día a día, entender muy bien que debemos dormir, descansar y que ese Correcto. sueño sea reparador. Vamos a Así decirlo es. así, ¿verdad? Podemos Claro. decir así. Sí, por eso te comentaba con la Ajá, frase que arrancamos, sí, podemos hacer como esa idea. Es ujú, la mejor forma de saber que una persona está bien es preguntarle cómo durmió. exacto. Y a la par de eso, la cereza del pastel, y soñaste. Y Porque si una soñaste. persona sueña, hizo un circuito de sueño completo. Ujú, Si no tenemos estas dos, cuidado, cuidado porque estamos perdiendo tal vez una función vital en el ujú. tiempo. Y yo pensaba que era al revés, que cuando uno soñaba era que tenía Malo. mal sueño. ¿Ves? ¿Ves? No, Ve lo que hemos salvo aprendido. que sean pesadillas, ¿verdad? Sí, Ahí sí cambia, exactamente. Y exacto. que hagamos movimientos con ellas. Pero bueno, Exacto. Doc, muchísimas No, gracias hombre, de no. verdad por tenerte acá. No, Ha con sido un mucho gran gusto. placer, Carlos, de Igualmente. verdad. Y aprendemos siempre mucho contigo. No, hombre, con mucho gusto. Esperemos vernos pronto, tal vez para otro podcast. Me Claro, parecería claro. genial poder extender más el tema del sueño. Con mucho gusto. Y a todos los que nos escuchan por Spotify y YouTube, pues en otro episodio nos veremos en Vivir Claro. Felizmente, doctor. No, hombre, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escucharon y de verdad con todo gusto para servirte. Creo que son temas muy lindos que se Muy pueden bonitos. seguir ampliando. De verdad con mucho gusto. Totalmente. Muchas gracias. Gracias. Este espacio es patrocinado por Sycus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.